¿Qué pasaría si el mayor desastre de la historia no fuera un mito bíblico, sino un evento reciente, registrado en piedra, fotografía y silencio? Nos enseñaron que el mundo ha cambiado poco a poco, capa a capa, siglo tras siglo. Pero, ¿y si todo fue diferente? ¿Y si hubo un momento en el que la tierra entera fue cubierta por barro, ciudades enteras sepultadas, y civilizaciones enteras borradas de la noche a la mañana? No hablamos de leyendas antiguas ni de cuentos religiosos. Hablamos de huellas reales, edificios enterrados hasta sus ventanas, calles que terminan en muros, puertas selladas bajo tierra. Un diluvio de barro. Un cataclismo que reinició la historia. Cuando uno observa las viejas fotografías del siglo XIX, algo no encaja. Ciudades recién construidas ya aparecen medio cubiertas por tierra. Fachadas completas sepultadas hasta el primer piso, puertas convertidas en ventanas. Ventanas que se abren al suelo. Nos dicen que se trata de fallos de diseño, de asentamientos del terreno, de errores de urbanismo. Pero esas explicaciones no resisten el más mínimo análisis. ¿Cómo es posible que en ciudades tan distintas, París, Roma, San Petersburgo, Buenos Aires, aparezca exactamente el mismo patrón? ¿Por qué los arquitectos de todo el mundo cometerían los mismos errores durante la misma época? La respuesta es sencilla y aterradora: no fueron errores. Fue un acontecimiento global. En las crónicas del siglo XIX se menciona, de forma velada, un fenómeno extraño. Tormentas de barro, lluvias densas, inundaciones que trajeron tierra. En Inglaterra, en 1846, los periódicos hablaron de lluvia marrón, que cubrió los campos durante días. En América del Sur, testigos contaron que el aire se volvió pesado y que el cielo parecía derretirse. En Asia, los registros mencionan un polvo rojo que cayó sobre las aldeas durante semanas. Distintos lugares, mismos años, mismo resultado: el suelo subió, las ciudades se hundieron. Pero el barro no llegó solo. Detrás vino el silencio. Los años posteriores al evento son un agujero negro en la historia. De pronto, los censos desaparecen, los registros arquitectónicos se interrumpen, y cuando se reanudan, el mundo es otro. Nuevos gobiernos, nuevas fronteras, nuevos mapas. Como si alguien hubiera reiniciado la partida, los geólogos oficiales explican el fenómeno con teorías cómodas: erosión, deslizamientos, siglos de acumulación. Pero hay algo que contradice esa narrativa: la simetría. La capa de barro que cubre las ciudades antiguas tiene el mismo espesor en todos los continentes. En algunos lugares, 3 metros. En otros, 4 o 5. Pero siempre igual, como si una ola sólida hubiera recorrido el planeta entero. ¿Qué tipo de proceso natural podría cubrir Europa, Asia y América con la misma cantidad de sedimento? Ninguno conocido. En San Petersburgo, la llamada Venecia del Norte, las escaleras de mármol que hoy bajan al río Neva originalmente subían desde un nivel inferior. Los sótanos, que ahora se usan como almacenes, eran los pisos principales de los palacios. Las fotografías más antiguas de la ciudad muestran excavaciones masivas, hombres retirando toneladas de barro frente a fachadas barrocas recién descubiertas. Las crónicas lo llaman trabajos de restauración. Pero restaurar implica recuperar algo antiguo, no descubrirlo bajo tierra. Lo mismo ocurrió en París. Durante las reformas de Haussmann, se excavaron enormes cantidades de tierra para nivelar las calles. Se hallaron entradas, ventanas, portales, todo enterrado. En Roma, se encontraron niveles enteros de la ciudad bajo la actual superficie, perfectamente conservados, como si el tiempo se hubiera detenido. En América, ciudades como Buenos Aires y Montevideo muestran fachadas semienterradas en sus barrios más viejos. La misma huella, la misma historia que nadie cuenta. Algunos investigadores alternativos comenzaron a notar el patrón. Llamaron al fenómeno el diluvio de barro. No porque lloviera barro literalmente, sino porque la tierra se movió como un líquido, cubriendo todo a su paso. Una ola densa, lenta y devastadora.
¿Qué pudo provocar algo así? Las hipótesis varían: una catástrofe eléctrica, un cambio en el eje del planeta, una guerra energética perdida, o incluso un evento deliberado, un reset planetario. Pero lo que nadie puede negar son las pruebas: los cimientos de los edificios antiguos no muestran erosión progresiva, sino sepultura súbita. Los materiales no están desgastados, sino comprimidos. El barro no subió por siglos, cayó de golpe. En algunos puntos, se encontraron esqueletos humanos de pie, cubiertos hasta el cuello, como si la tierra los hubiera tragado en segundos. Los estudios oficiales los catalogan como enterramientos accidentales. Pero las posiciones, las herramientas en las manos, los objetos cotidianos alrededor, muestran otra historia. No fueron entierros. Fueron congelamientos en el tiempo, y el detalle más extraño: en muchas de estas capas de barro se hallan fragmentos de ladrillo cocido, vidrio y metal. Materiales que no deberían estar mezclados con tierra natural. Restos de ciudades pulverizadas, convertidas en polvo, arrastradas y depositadas sobre otras ciudades. Como si un mundo anterior hubiera sido triturado y usado como base para el siguiente. Al estudiar los documentos de mediados del siglo XIX, se nota un cambio en el lenguaje. De pronto, se impone una nueva visión de la historia, una nueva cronología. La palabra moderno se convierte en símbolo de progreso, pero también de olvido. Se construye una nueva identidad mundial mientras las excavadoras descubren los restos de otra. En las fotografías tempranas, los obreros sonríen junto a fachadas recién desenterradas. Creen que están construyendo, pero en realidad están excavando. Los archivos municipales de ciudades europeas y americanas muestran la misma secuencia: 1840, 1870, excavaciones masivas, toneladas de tierra removida, desaparición de registros anteriores. Luego, silencio. Es como si la historia global hubiera sido reescrita sobre la marcha. Un evento de magnitud planetaria, escondido a plena vista, sepultado bajo toneladas de explicaciones racionales, que pudo causar un fenómeno tan uniforme, tan devastador y tan perfectamente ocultado. Una tormenta solar colosal, un cataclismo eléctrico, una guerra de tecnologías que alteró la corteza terrestre, o algo más deliberado. Tal vez una purga, una limpieza total para borrar las huellas del mundo anterior. Lo cierto es que el barro lo cubrió todo: ciudades, templos, torres, incluso la memoria, y nosotros, al caminar sobre sus calles, lo hacemos sobre un mundo sepultado. Cada piedra bajo nuestros pies pertenece a otro tiempo. Y cada puerta que se abre medio metro bajo tierra nos susurra una verdad prohibida: hubo un antes. Un mundo que respiraba distinto, y que alguien decidió enterrar. Tras el diluvio de barro, el mundo cambió sin que nadie lo notara. Las ciudades se reconstruyeron, los gobiernos hablaron de progreso, y los libros comenzaron a contar una historia nueva. Pero los restos del mundo anterior aún estaban allí, bajo capas de tierra, esperando ser olvidados. Nadie sabía exactamente cómo había comenzado todo. Algunos hablaban de una serie de tormentas eléctricas tan poderosas que hicieron temblar el suelo. Otros de un cataclismo global, una onda de energía que derritió los cielos y licuó la superficie de la Tierra. En los diarios de la época aparecen descripciones extrañas: el aire se volvió pesado, las nubes parecían caer. Una lluvia de polvo cubrió el sol por semanas. Las brújulas giraban sin control, los ríos cambiaban de curso y los animales huían hacia las montañas. Parecía como si la tierra misma hubiera intentado reiniciarse. Las élites sobrevivientes aprovecharon el caos. En Europa, familias enteras de banqueros y aristócratas compraron territorios devastados por precios ridículos. En América, gobiernos nuevos aparecieron de la nada. En Asia, imperios desaparecieron sin explicación. La catástrofe fue el punto cero perfecto para borrar la memoria del mundo anterior. Mientras la gente removía el barro de sus calles, otros escribían una nueva versión de la historia. En los archivos del Vaticano, un documento fechado en 1851 menciona la restauración de los registros universales tras la Gran Calamidad. Restauración. No creación.
como si solo se estuviera copiando algo antiguo y adaptándolo a una nueva era. A partir de entonces, todos los sistemas de cronología, medidas y mapas fueron actualizados. El tiempo mismo fue reescrito, los templos enterrados se convirtieron en iglesias modernas. Las torres de energía fueron declaradas monumentos religiosos. Las ciudades antiguas se cubrieron con nuevas fachadas neoclásicas. Donde antes hubo estructuras metálicas brillantes, ahora había piedra y yeso. Lo que no podía explicarse se destruyó, lo demás se pintó de historia oficial. El siglo XIX no fue una época de descubrimientos, sino de ocultamientos. El barro sirvió como velo y excusa. Y sobre ese velo se construyó el mundo moderno. Pero las grietas aún existen. Bajo nuestros pies, en los sótanos de los edificios viejos, en las capas de tierra que nadie excava. El pasado no desapareció, solo fue enterrado vivo cuando las aguas se retiraron y el barro comenzó a secarse. El mundo ya no era el mismo. Las ciudades que emergieron de la tierra eran sombras de lo que habían sido. Las calles se redujeron, los ríos cambiaron de curso, las montañas se abrieron como heridas. Las viejas torres ya no vibraban, los templos habían perdido su brillo metálico. El aire estaba cargado de una electricidad extraña, como si el planeta hubiera perdido parte de su equilibrio. En muchas regiones, los supervivientes hablaron de un cielo roto. Durante meses, no hubo estrellas, solo una luz dorada que parecía venir desde el suelo. Las noches eran tan brillantes como el día, pero sin sol. Las plantas crecían de manera irregular, los animales cambiaban de comportamiento. Todo lo vivo parecía confundido. Los informes científicos posteriores hablaron de una alteración atmosférica temporal, pero las descripciones indican otra cosa: el planeta había cambiado de frecuencia. Algunos fragmentos de cartas privadas del siglo XIX hablan de un mundo silencioso. El viento no sopla igual, escribía un ingeniero francés en 1853. El aire parece muerto. Ese silencio eléctrico marcó el comienzo de una nueva era. Lo que antes era una civilización de energía libre y resonancia planetaria se convirtió en una humanidad fragmentada. Desconectada de su fuente original, los gobiernos aprovecharon esa desconexión. La catástrofe había destruido la infraestructura del mundo anterior, pero también había borrado su memoria. Era la oportunidad perfecta para imponer nuevos sistemas, la electricidad domesticada, las redes telegráficas, el vapor, el carbón. Energías densas, controlables, comerciables. El barro no solo cubrió edificios, cubrió conocimientos. Lo que antes era gratuito se volvió negocio. Lo que antes unía, ahora separaba. Las nuevas ciudades se construyeron sobre las viejas, a veces literalmente. En muchos lugares, los cimientos de los edificios modernos son las azoteas de estructuras enterradas. En los planos municipales, se menciona nivelación del terreno o reconstrucción sobre superficie elevada, pero los arqueólogos que han excavado en zonas prohibidas saben la verdad: hay otra ciudad debajo, intacta, detenida en el tiempo. En Praga, en Viena, en México, en Estambul. Una capa de barro las separa, como si el planeta hubiera querido preservar su secreto. Las leyendas del siglo XIX están llenas de alusiones a una gran purificación. No fue una metáfora religiosa, fue literal. El barro arrasó con lo viejo y dejó un lienzo limpio. Las élites lo sabían. Algunos documentos privados mencionan el proyecto de reconstrucción del mundo moderno. La historia oficial fue reescrita a partir de ahí, con fechas, reyes, inventores y guerras inventadas o alteradas. La humanidad perdió 3, quizá 4 siglos de su verdadera memoria. Los científicos modernos niegan esta posibilidad porque rompe con la cronología aceptada. Pero hay una pista que nadie puede refutar: los datos demográficos. Las cifras de población antes del siglo XIX son absurdamente bajas para explicar la magnitud de las construcciones que supuestamente se levantaron entonces. En los años en que, según los libros, se construyeron catedrales,
fortalezas y torres. La Tierra apenas contaba con unos pocos millones de personas dispersas. No hay lógica ni matemática que lo sostenga, lo que sí encaja es otra idea, que esas ciudades ya existían. Que el barro no destruyó una civilización primitiva, sino una avanzada, global y tecnológica, de la que nosotros solo heredamos las ruinas. Y que el mundo posterior no fue más que una reconstrucción incompleta, una copia hecha por manos que no comprendían el original. Quizás por eso, en muchas catedrales y palacios, las proporciones son perfectas, los ángulos exactos, los símbolos repetidos en todos los continentes. Son obras de una misma mente, de una misma cultura planetaria que desapareció bajo el lodo. Nosotros solo limpiamos el polvo y reclamamos la autoría. El diluvio de barro no fue solo una catástrofe física, fue un corte en la conciencia. Desde entonces, la humanidad vive de espaldas a su pasado real. Nos enseñaron a mirar hacia adelante, a venerar el futuro, pero nos prohibieron mirar hacia abajo, hacia la tierra que pisamos. Porque ahí, bajo cada ciudad, bajo cada casa, están los restos del mundo anterior. Un mundo que respiraba con la tierra, que no necesitaba cables ni motores, que entendía la energía como vida. El barro apagó esa conexión. Y los siglos siguientes se dedicaron a asegurar que nunca se volviera a encender. Hoy caminamos sobre un mundo que no comprendemos. Cada piedra en nuestras ciudades es una reliquia del pasado que intentamos negar. El barro fue el velo que cubrió nuestra verdadera historia, pero también el espejo que refleja lo que fuimos. Bajo nuestras calles, bajo los cimientos de los edificios modernos, se encuentran los restos de un planeta diferente, una civilización que conocía el lenguaje de la Tierra y construía en armonía con su energía. Y aunque intentamos olvidarla, su presencia sigue viva, filtrándose en los sueños, en los símbolos y en la memoria de las piedras. Quizá el diluvio de barro no fue un accidente. Quizá fue un acto de equilibrio, una respuesta del propio planeta. Una limpieza necesaria para reiniciar el ciclo. Los antiguos sabían que todo en la Tierra es ritmo, la vida, el clima, el tiempo. Cuando una civilización se desconecta del pulso natural, la Tierra la reinicia. No como castigo, sino como corrección. Y nosotros, los herederos de aquel reinicio, vivimos en la amnesia de ese evento. Hemos reconstruido las ruinas sin recordar por qué cayeron. Hemos vuelto a levantar torres sin entender su propósito. El barro nos dio una nueva oportunidad, pero también nos arrancó la memoria. Lo que llamamos progreso es solo una reconstrucción incompleta de un conocimiento que alguna vez fue total. La electricidad, la arquitectura, la música, incluso la ciencia moderna, son fragmentos rescatados del mundo anterior, reinterpretados por manos que ya no saben escuchar. Los documentos más antiguos del siglo XIX hablan de un mundo que emergía del barro. Los supervivientes no eran pioneros, eran testigos. Las primeras fotografías muestran ciudades semienterradas, no en construcción. Los artistas dibujaban paisajes donde las casas parecían hundirse en la tierra. Era un recordatorio constante de que algo había sucedido, algo tan inmenso que nadie se atrevía a nombrarlo. Con el tiempo, las nuevas generaciones olvidaron. Y el olvido se convirtió en verdad. A veces, la historia parece repetirse. Los mismos patrones, los mismos símbolos, las mismas torres que desafían la lógica. ¿Y si el ciclo no terminó? ¿Y si el barro no fue el final, sino una advertencia? Cada siglo que pasa, nos alejamos más de la tierra. Cubrimos el suelo con cemento, perforamos montañas, encerramos la energía en cables. Vivimos en ciudades que vibran fuera de tono. El planeta observa, espera, y cuando el desequilibrio es demasiado grande, responde. Quizá el próximo diluvio no será de barro, sino de fuego o silencio. Quizá ya comenzó, invisible, en la forma de un olvido más profundo. Pero siempre hay quienes recuerdan. Quienes escuchan el murmullo bajo el suelo, el eco de los pasillos subterráneos, el zumbido bajo las piedras viejas. Ese sonido no es el viento, es la memoria del mundo anterior llamando. Si todo esto es cierto,
Entonces la historia no es una línea, sino un círculo. Una espiral que sube y baja, donde cada civilización cree ser la primera y la última. Pero el barro nos recuerda que no somos más que un capítulo repetido. Una nota dentro de una melodía que la tierra toca desde hace milenios, y aunque los libros sigan mintiendo, las paredes aún hablan. Cada ventana bajo el suelo, cada puerta sellada, cada piso enterrado es una evidencia muda del cataclismo que reinició la historia. Lo vemos todos los días, pero no lo entendemos. Quizá porque aceptarlo significaría reconocer que vivimos sobre los restos de gigantes, el diluvio de barro no destruyó al mundo. Lo reinició. Nos dio un nuevo comienzo y, con él, la ilusión de que somos los primeros. Pero bajo cada ciudad, bajo cada capa de tierra, el pasado espera. Y un día, cuando la tierra respire de nuevo, las piedras volverán a hablar, entonces recordaremos. Recordaremos que hubo una vez un mundo que no conocía el hambre ni la oscuridad. Un mundo donde los edificios eran instrumentos y la energía era libre. Un mundo que no desapareció, solo duerme, y cuando despierte, comprenderemos que no somos los constructores, sino los herederos del olvido.